Continuamos con el ejercicio 2 y 3 del cuadernillo de preguntas Saber 11, en el caso de la prueba de lectura crítica, cuadernillo publicado en noviembre de 2018. Antes de iniciar, comento lo que ya había mencionado en el video anterior, que la técnica que voy a utilizar para resolver estos ejercicios, así sea que el texto sea corto, es que inicialmente voy a leer la pregunta, ¿sí? Ya los estudiantes tienen que haber tenido una primera impresión en el caso del video anterior, si creen que les ayudó a haber leído la pregunta inicialmente o por el contrario no. Acá la misma historia. Voy a seguir esa forma de resolver los ejercicios y ya cada estudiante evaluará si cree que le ayuda o no leer inicialmente la pregunta. Bueno, comencemos. Pregunta 2 es esta. El autor introduce la cita, entonces, el autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y reforzar la tesis principal, señalar una posición discutible, legitimar la tesis principal del texto y convencer al lector. Ok, eso por una parte. Por otra parte, reforzar la tesis principal del texto según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. Divulgadoras. Ok. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. Entonces, acá es divulgadoras y aquí posición discutible sobre el papel que desempeñaron. O sea, aquí ni siquiera se sabe cuál fue el papel. Ok. C. Legitimar la tesis principal del texto, según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. Listo. Convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Únicas divulgadoras. Aquí ya es más, ¿no? Aquí ya es únicas, le agregan, es más fuerte. Listo. Vamos también de una vez a la otra pregunta. El autor cita el verso de La gota fría. Entonces acá el autor introduce la cita de López Michelsen. Y acá el autor cita el verso de La gota fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías. Bueno, se trata de unos acordeoneros que viajaban para asistir a diferentes piquerías. No sé qué será piquerías, igual no creo que sea relevante. Vamos a ver. Pues si van acordeoneros, pareciese que es un tipo de fiesta, ¿no? Vamos a ver. Porque en este se hace referencia a. En este sería el verso. Un acordeonero que cantaba colitas, llamado Lorenzo Morales. Entonces, un acordeonero que cantaba colitas. ¿Listo? Urumita, no sé qué es, aquí dice, tiene que decir, un pueblo famoso por la realización de colitas. Listo. Listo. Aquí en el primero, Colitas es una canción, cantaba Colitas, y en el segundo, Colitas no es una canción, ya es como un pueblo famoso por la realización de colitas. Si el pueblo es el famoso, además es como una fiesta. Igual, pues estamos apenas en la lectura de las preguntas, ¿no? Ya después, con estas primeras ideas, vamos al texto. Un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. Listo. Un acordeonero que se encontraba, listo. Urumita. Un pueblo al cual iban los acordeoneros. Listo. Ok, vamos a ver entonces. Ya tenemos las primeras ideas. Vamos a ver en qué parte, digámoslo así, vamos leyendo, así sea que ya está uno cansado. Teniendo esas primeras ideas, pues, digámoslo así, no sé si son las mejores palabras, las más adecuadas. El cerebro es como que se despertara cuando se llega a este tipo de palabras, porque ya son las que figuran en la pregunta, ¿no? Vamos a ver. Uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, valses, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas.
Ok, primera vez que aparece Colitas. Uno de los escenarios. Listo. Era este el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada. Aquí está explicado que era Colitas. Era el nombre de que recibían las colas o finales de fiesta. Listo, Colitas es eso, finales de fiesta. Esto ya inclusive nos ayuda para tachar una de las respuestas, ¿no? Un acordeonero que cantaba Colitas. Bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana, los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y los galpones a punta de acordeón, guaraca y caja. Despachada la orquesta, los de atrás eran invitados para pasar adelante y patrones y vaqueros se sentaban a tomar y cantar juntos. ¿Listo? Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta... aquí está, miren. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Se ha discutido. Entonces, hasta el momento ya llama la atención, ¿no? Algo pasa con ese tema. Continuemos. Algunos dicen, algunos, aquí esto es importante. Cuando les dicen a uno algunos, ya trae, obviamente, una posición de que hay otros que no. Si no dijera todos. O está claro que, o alguna cosa así. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato. ¿Listo? Pues combinaron ritmos europeos y nativos. Entre ambos entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Muy bien. Y aquí viene la citación de López Michelsen, que está aquí. Veamos, siempre que hay una citación de esta forma, lo que busca cuando se cita a alguien así es para darle refuerzo a una idea que se viene mencionando unas líneas atrás. Entonces, si esta es la cita que se hace, leamos un poco atrás cuál era la idea. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos. Entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Ah, listo. Entonces, López Michelsen, de alguna manera, hace parte de esos algunos. Y él dice, las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno. Ah, entonces sí, efectivamente, afirma López Michelsen. Bueno. Algo que quiero resaltar desde ya es que siempre que haya una cita de esta forma es para darle, o sea, para mencionar que alguien de peso, un conocedor o algo así, refuerza esa idea, ¿sí? Pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Ah, entonces aquí abren otra opción. Otra opción. Acá López Michelsen menciona que remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato. ¿Listo? Pues combinaron ritmos europeos y nativos. Las colitas son el ancestro, entonces él es como algo más fuerte que coloca. Acá, por otro lado, están diciendo que parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Divulgación era otra de las palabras que aparecían, ¿no? Vean, divulgadoras, divulgadoras. ¿Listo? Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valle de Upar, en El Paso. Aquí está con mayúscula, entonces es un lugar. En El Paso no hubo colitas. En muchos lugares del río tampoco. Y, por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías, aquí viene esta palabra que mencioné que no la conozco, en cambio, las piquerías, ¿qué pasa con esto?
En cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. Acá ya le dan peso a esto, a las piquerías y retos. ¿Listo? La leyenda de Francisco el Hombre habla de su desafío con el diablo. Desafío con el diablo. A quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días. Aquí comienza a hablar de los acordeoneros. Los grandes acordeoneros viajaban durante días. Y aquí dice que viajaban, ya también del texto que habíamos, se encontraban de paso, viajeros, para acudir a piquerías, concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua la gota fría. De nuevo, la misma intención, la misma forma. Hay una frase que se da y posteriormente se cita a alguien para darle refuerzo a eso, a lo que se estaba mencionando. Acá es la misma historia. Se viene con una idea. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua la gota fría, y se trae una frase para darle fuerza a este pensamiento anterior o que, del cual se venía hablando antes de hacer la citación correspondiente. Acordate, moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita, aquí está Urumita, y no quisiste hacer parada. Listo, muy bien. Acordate, moralitos. Muy bien, vamos ahora al texto. El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y, entonces, López Michelsen estaba en esta primera parte, reforzar la tesis principal del texto, según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. Entonces, la tesis principal del texto no es esa. ¿Sí? Reforzar la tesis principal del texto, porque aquí se menciona que una opción fue esa, pero acá también se dice, pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Entonces esa no puede ser la tesis principal del texto. Por este hecho, ya la primera no puede ser la respuesta. Según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. Sí, esa no es la tesis principal, ¿no? Hay una posibilidad de que sean divulgadoras, pero acá se trataba de, aquí, las colitas son el ancestro, algo más fuerte que apenas divulgarlas. Muy bien. B. Señala una posición discutible. Sí, aquí se dice una cosa, pero acá se dice que posiblemente otra opción, pero parece más acertado, o sea, otra opción. Se señala una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. Bueno, aquí no hay que perder de vista que se está preguntando sobre la cita de López Michelsen, ¿no? Entonces, la cita de él lo que hace es justamente entrar en esta parte para reforzar estas frases anteriores a la citación. ¿Sí? Estas frases anteriores a la citación. Y estas frases lo que dicen es, algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato. Entonces, algunos, o sea, está en discusión, abre esa posibilidad. Señalar una posición discutible, está bien, sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. Muy bien. Ese, digamos bueno, aquí yo lo marqué como verde, que es la respuesta, pero digamos que no estamos convencidos, por ejemplo. Entonces lo dejamos aquí con un momentico esperando, vamos a las demás respuestas. Legitimar la tesis principal del texto. Vamos a ver, miren aquí, reforzar la tesis principal del texto. Acá también, legitimar la tesis principal del texto. Según esta frase, ¿cuál sería la tesis principal del texto? Según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. Falso, la tesis principal del texto no es esa. ¿Sí? Convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. No, aquí no están haciendo eso, pero hay algo más importante. Bueno, ahí la respuesta ya es B, pero observen que lo que le da el peso indiscutible a B para que se acepte que es la respuesta es que es la única que se refiere exactamente a la frase de cita de López Michelsen.
Por eso es que la pregunta no dice, hábleme de todo el texto, dice específicamente, el autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor de vallenato y, o sea, ¿qué me hace, para qué introduce a López Michelsen? Para reforzar esta idea que dejé en azul. O sea, aquí es donde se tiene que concentrar uno. ¿Por qué? Porque aunque aquí está mal, las otras respuestas están erradas, podría haber sido que exista alguna respuesta que dé la tesis principal del texto, que diga así, reforzar, por ejemplo, la tesis principal del texto, y lo que continúa, que sí sea la tesis principal del texto. O sea, una respuesta que por sí sola, leyendo las secas, sea verdadera. Podría haber sido el caso, pero esa no es la respuesta al enunciado de que por qué se introduce la cita de López Michelsen, pues la cita se la introduce únicamente para reforzar esta partecita, esta parte antes de la cita, no para hablar de todo el texto. Hay que tener cuidado en eso. En varios ejercicios he dado ejemplos de que en ocasiones se responden cosas verdaderas, pero que no son respuesta a la pregunta. Muy bien. Tercera, el autor cita el verso La gota fría, va la misma historia. Entonces, hay un verso, que es este que está aquí, y esa citación se debe tratar de la misma forma que traté hace un momento la correspondiente a López Michelsen. Entonces, la frase inmediatamente anterior de la citación sería esta. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua la gota fría. Los grandes acordeoneros, listo. Esa miren que es la frase que está justamente antes de la citación. Por lo tanto, es la frase que origina que se haga la citación, ¿sí? El motivo de la citación es ese. Vamos a ver entonces. El autor cita el verso de la gota fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a... Listo, vamos a ver. El verso, ¿no? Concentrados en el verso, verso de la gota fría. Un acordeonero que cantaba colitas llamado Lorenzo Morales. Aquí hay un posible problema, ¿no? Es que en el verso en sí dice, acordate Moralitos, entonces uno se acuerda de que Moralitos pues es Morales, ¿no? Solo que es de cariño, Moralitos. ¿Que quién sabe que sea Lorenzo? ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero lo que más llama la atención es que cantaba colitas y colitas no son algo que se cante. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. O sea, la frase por sí misma, a secas, no estaría bien. Pero además, tenemos que ver qué es lo azul, antes de la frase. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua la gota fría. ¿Listo? Por lo tanto, no tiene aquí que sentido hablar de esta parte de las colitas. Bueno, aquí es que aquí lamentablemente daña este cantaba. Estoy tratando de hacer una discusión pensando que esta frase por sí sola fuese verdadera y que lo que hace que no sea la respuesta es la pregunta, digámoslo así, el encabezado. Vuelvo y repito, muchas veces se dice algo verdadero, pero eso verdadero no encaja con el contexto donde se hace la pregunta, con el encabezado. Entonces, ahora, Urumita, un pueblo famoso por la realización de colitas. No, pues eso hasta puede que sea verdad, que Urumita sea famoso, pero ¿qué tiene que ver con esto? Para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías. La respuesta tiene que hablar de los acordeoneros, ¿sí? Y aquí también, antes de la citación, los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, y bueno, sigue. C, un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. Ahí está, los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua la gota fría.
Igual que arriba, cuando se cita algo, se da para apoyar una idea previa, ¿sí? Entonces se centra uno principalmente en esa idea previa. Miren que la idea previa no habla de Urumita, entonces por eso es que yo descarto inmediatamente lo que tenga que ver con Urumita. La frase en sí tiene la palabra Urumita, pero de lo que venían hablando y para lo cual refuerza esta citación, pues es justamente al tema que debemos llegar, y en este caso se habla de los acordeoneros. Finalmente, Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. O sea, esto no es que sea falso, por eso digo, pueda que haya frases que tengan sentido, pero no son lo que se pide, no son lo que nos están pidiendo a partir del encabezado. El autor cita el beso, la gota fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías porque en este se hace referencia a. Entonces está diciendo de los acordeoneros. ¿Por qué ellos es que viajaban? Entonces, un acordeonero que cantaba colitas llamado Lorenzo Morales. Aquí está Moralitos, pero no tiene que ver con el contexto, con la frasecita que se desea apoyar con la cita. No se centren, por favor, en la cita, porque a veces puede haber una cita que sea tan compleja que ni siquiera se va a entender qué es que quiere decir la cita. Céntrense antes de la cita. ¿Qué esa cita, qué va a apoyar? ¿Qué idea es que apoya? Y antes de la cita ya se mira que los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías. Esa es la intención, ese hecho. Entonces, un acordeonero que cantaba colitas llamado Lorenzo Morales, no. Aquí puede haber confusión por este Moralitos, pero ya dije por qué no es. Urumita, un pueblo famoso, no. Un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. Miren que esta cita dice, acordate, Moralitos, que aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Como ya se venía hablando de que los acordeoneros viajan durante días, pues este Moralitos es un acordeonero, ¿sí? Y que no estuviste, que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Ya le dice que estaba de paso, él encontraba de paso por un pueblo, él no quiso hacer la parada. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el punto central de esto? Para no extender demasiado este video, es centrarse en la parte previa a la citación. Porque la cita puede que sea demasiado compleja para entenderla, entonces el autor, si él la colocó ahí, el único sentido que tiene es en apoyar a las ideas anteriores, ¿no? En este tipo de citación, como se realiza acá y acá. Bueno, ya cada quien verá si le pareció bueno o no haber leído las preguntas antes de ir a ver el texto. A mi parecer, pues sí, pero ya eso depende de cada persona. Así termino el análisis de este ejercicio.